Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Fernando Carlos de Austria Este. Él fue un príncipe italiano descendiente de la familia Habsburgo-Lorena que destacó en su día por ser un destacado militar durante las guerras napoleónicas, llegando a ocupar el cargo de mariscal de campo del Imperio Austriaco, además de que llegaría a ejercer como gobernador general de Galicia y de Transilvania, dedicando una buena parte de su vida plenamente a la milicia. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Diana Monroy e Irene Azuaje. Fernando Carlos José de Austria Este nació el 25 de abril de 1781 en el Palacio Real de Milán, en el Ducado de Milán, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Fue hijo del archiduque Fernando Carlos de Habsburgo-Lorena y de la esposa de este, la archiduquesa María Beatriz de este. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Fernando Carlos el sexto de sus vástagos. Cuando el niño llegó al mundo, su padre ejercía como gobernador del Ducado de Milán, mientras que su madre era la única descendiente que quedaba de la casa este. Pero ante la ley sálica que existía dentro del Ducado de Módena y Reggio, su progenitora no podía heredar tales dominios cuando se produjesen las muertes del abuelo y del padre de esta, los duques Francisco III y Hércules III. Por esta razón, su familia ideó el casamiento entre las casas Este y Habsburgo-Lorena, con el fin de crear una nueva rama familiar que gobernase en dicho ducado, la dinastía Austria-Este, siendo el casamiento de sus padres ideado para que los hijos varones que naciesen de esta unión fuesen los herederos legítimos del Ducado de Módena y Reggio. El nacimiento de Fernando Carlos fue una gran alegría, pese a tener para entonces un hermano mayor llamado Francisco, ya que la llegada al mundo de otro hijo varón daba más seguridad a la sucesión del ducado. El príncipe crecería en la corte milanesa junto a sus hermanos, recibiendo así una buena educación, pese a no ser considerado como el heredero directo de la casa Este, pero su crianza y educación se vería afectada por el estallido de la Revolución Francesa, donde los monarcas franceses fueron encarcelados y ejecutados, perdiendo así a su tía paterna, la reina María Antonieta, quien era hermana de su padre, sino la ejecución de su tía, un hecho que afectó mucho a la familia Austria Este. Dicha familia observaría desde su ducado cómo se iba desarrollando la Revolución Francesa, hasta que finalmente la ciudad de Módena fue tomada por las tropas francesas, que eran dirigidas por el general Napoleón Bonaparte. La ocupación francesa ocasionó que su abuelo, el duque Hércules III, fuese apartado de la gobernación, uniéndose así el Ducado de Módena y Reggio a otros territorios que iban siendo ocupados por las tropas francesas en la península itálica, surgiendo así la República de Cispadana. Pero en el año 1797 tales dominios se acabarían anexionando a la República de Cisalpina, la cual duraría hasta el año 1802. Mientras Módena iba siendo ocupada por las tropas francesas, la familia Austria Este se refugió en la ciudad de Viena, donde serían acogidos por su primo, el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Fernando Carlos siempre demostró ser un gran apasionado de la milicia. Por esta razón, fue nombrado cuando tenía 12 años de edad como comandante honorario del tercer regimiento de los húsares, adoptando después este regimiento el nombre del príncipe en su honor. Ante la fascinación que demostró por los asuntos bélicos, el muchacho ingresó en la Academia Militar Teresiana de Wiener Neustadt, iniciando así su formación militar.
En el año 1799 estalló la Segunda Guerra de Coalición contra Napoleón Bonaparte, coincidiendo así con el fin de la formación militar de Fernando Carlos, algo que permitió al príncipe el ponerse bajo el bando de su primo, el archiduque Carlos, teniendo así su bautizo de fuego en el campo de batalla durante aquellas campañas militares contra los franceses. En la primavera de 1800, el príncipe recibió el cargo de teniente general mientras se encontraba bajo las órdenes del mariscal de campo Paul Cray, llegando a cosechar importantes victorias ante los franceses, mientras las filas de dicho mariscal y de otros altos cargos militares imperiales sufrían humillantes derrotas ante el enemigo, siendo Fernando Carlos el único comandante del ejército imperial que logró importantes éxitos militares durante los enfrentamientos que se llevarían a cabo durante todo el año 1800 contra los franceses. Pese a librar una serie de enfrentamientos que fueron exitosos para sus tropas, en el mes de diciembre de 1800 el príncipe sufrió una dura derrota ante los franceses durante la batalla de Hohenlinden. Aún así, él se mostró como un hombre arrojado en el campo de batalla, aun a sabiendas de que iba a ser derrotado, logrando redirigir a sus tropas en el crítico momento, logrando así salvar la vida de alguno de sus hombres, aunque muchos de estos acabarían convirtiéndose en prisioneros de guerra. Ante esta hazaña, Fernando Carlos fue considerado como un comandante prudente pero valiente. Por esta razón, fue condecorado con la medalla de la Orden de la Bandera Roja de la Guerra y posteriormente fue nombrado como caballero de la Orden Militar de María Teresa. En el año 1802 llegó a su fin la Segunda Coalición, iniciándose así un periodo entre guerras donde el príncipe se dedicó a seguir formando parte del ejército austriaco, siendo su misión la de supervisar sus filas y la formación militar de los nuevos soldados imperiales. En la primavera de 1805 estallaría la guerra de la Tercera Coalición contra Napoleón Bonaparte, siendo nombrado Fernando Carlos como comandante jefe de sus tropas, aunque unos meses después fue ascendido a general de caballería, teniendo para entonces tan solo 24 años de edad en ese momento, alcanzando así tal puesto dentro de la milicia a una edad bastante temprana. Durante la Tercera Coalición, el príncipe estuvo bajo las órdenes del teniente general Karl Mack von Leibrig, aunque tanto Fernando Carlos como el príncipe Carlos Felipe de Schwarzenberg desobedecieron muchas de sus órdenes al no apoyar las decisiones militares de su superior, actuando por su cuenta con cierta prudencia y discreción. Finalmente, el teniente general Leibrig y sus tropas se verían rodeados por los franceses ante sus malas decisiones, rindiéndose así ante el enemigo, momento que sería aprovechado por ambos príncipes para romper las filas francesas junto a sus tropas, cerca de la ciudad de Geislingen. Después fueron perseguidos por las fuerzas del general Joaquín Murat, quien era cuñado y amigo de Napoleón Bonaparte, pasando así Fernando Carlos por distintas poblaciones alemanas hasta que finalmente logró refugiarse en Bohemia, recorriendo a caballo unos 350 kilómetros en tan solo 8 días. Durante su estancia en Bohemia, el príncipe tendría la misión de organizar un nuevo ejército con fuerzas checas y húngaras, además de que movilizó a la población de distintos puntos de Bohemia para que aportasen armas y suministros al ejército imperial. Junto a sus nuevas tropas, Fernando Carlos participó en la batalla de Austerlitz, pero pese a destacar una vez más en el campo de batalla por su arrojo y valentía, sus hazañas militares durante este enfrentamiento no permitió a su bando el salir victorioso de la batalla, perdiéndose el imperio austriaco y el ruso ante los franceses.
Tras esta humillante derrota se firmaría el Tratado de Bratislava, donde Fernando Carlos fue nombrado como comandante jefe de las fuerzas imperiales de Hungría, Bohemia y Moravia. En el año 1809 estalló la guerra de la Quinta Coalición, recibiendo así el príncipe la misión de partir hacia Polonia para neutralizar al ejército polaco, que era aliado de Napoleón Bonaparte. Durante su estancia en Polonia, Fernando Carlos intentó sin éxito el persuadir a la nobleza polaca para que cambiase de bando y se rebelase tanto contra Napoleón como contra el gobernador del Ducado de Varsovia. Tras este fracaso diplomático, el príncipe se enfrentó contra las tropas polacas que estaban siendo lideradas por el general Józef Antoni Poniatowski, y pese a que el príncipe fue derrotado durante esos enfrentamientos, las tropas polacas también se verían bastante afectadas, debido a que fue una victoria bastante reñida y fue complicado derrotar a Fernando Carlos, viéndose obligadas las tropas polacas a retirarse ante la brecha que había logrado hacer las fuerzas del príncipe. Tras lograr tomar Varsovia, las tropas imperiales siguieron su camino hacia el norte de Polonia, sitiándose la fortaleza de Toruń, pero sus tropas acabarían fracasando en este intento. Mientras esto iba pasando, el general Poniatowski y sus hombres empezaron a invadir la región de Galicia, de la cual Fernando Carlos era su gobernador, obligándose al príncipe a abandonar sus campañas polacas para defender sus dominios, no sin antes destruir muchas de las fortalezas y campamentos enemigos que se iba encontrando durante su retirada. Finalmente, una buena parte de la región de Galicia quedó bajo el poder del general Poniatowski, y Fernando Carlos no pudo contar con el apoyo de su primo, el archiduque Carlos, debido a que las tropas imperiales fueron derrotadas por los franceses durante la batalla de Wagram, además de que en la región de Galicia se empezó a vivir una serie de levantamientos ante Habsburgo, algo que ocasionó que el príncipe no pudiese recuperar su posición como gobernador en aquella región, la cual se volvió muy inestable. Tras estos fracasos, Fernando Carlos permaneció por algunos años alejado de los asuntos bélicos, hasta que en el año 1815 estalló la Séptima Guerra de Coalición, asumiendo así su antiguo cargo como comandante jefe del ejército imperial austriaco, pero no tuvo la oportunidad de destacar en ninguno de los conflictos que se libraron durante esta nueva guerra, como por ejemplo la batalla de Waterloo, donde se produjo la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte. Una vez finalizadas las guerras napoleónicas, Fernando Carlos siguió desempeñando su cargo como comandante jefe de Hungría, además de ser de nuevo nombrado como gobernador y comisario general de Galicia y de Transilvania, aparte de que llegó a ser nombrado como mariscal de campo del Imperio Austriaco. En un intento de controlar la inestable región de Galicia, el príncipe se instaló en la ciudad de Leópolis, en la actual Ucrania, pero durante su estancia en dicho lugar, él fue engañado y manipulado por la nobleza local, los cuales consiguieron de que se volviese un gobernante débil, poco prudente y muy influenciable. Ante el poder que estaba teniendo la nobleza de Galicia, se vivió en el año 1846 un levantamiento por parte de los campesinos de dicha región en contra de sus señores, destruyendo así numerosos señoríos, además de que fueron asesinados más de 1000 nobles, siendo una revuelta que pilló completamente por sorpresa al príncipe, aunque este levantamiento pronto sería aprovechado por la corona imperial austriaca para acabar así una serie de nobles polacos de dicha región, los cuales eran considerados como peligrosos para los intereses austriacos.
Ante esta masacre, Fernando Carlos decidió dimitir de su cargo y regresó lo más rápido posible a tierras italianas, empezando así una vida apartada y alejada de todos los levantamientos o conflictos que se vivieron durante los años posteriores, como por ejemplo la Revolución Húngara de 1848, ignorando así la petición de la corona imperial austriaca para que mediase en estos asuntos. El príncipe viviría entre las distintas propiedades que poseía en Italia y en Austria, volviéndose un hombre huraño y desconfiado que prefería vivir alejado de todo lo que le rodeaba. Incluso se aisló de su propia familia y amigos. Durante sus últimos años de vida, Fernando Carlos empezó a experimentar una serie de problemas de salud que le causarían intensos dolores, como por ejemplo la gota que padecía, además de que llevó una vida muy solitaria, ya que nunca se casó ni tuvo hijos, falleciendo prácticamente en soledad el 5 de noviembre de 1850, a los 69 años de edad, en la ciudad de Almustar, en Austria. Sus restos mortales descansan en la cripta imperial de Viena, en Austria. Fernando Carlos fue un príncipe italiano que destacó en su día por ser un brillante militar y un buen estratega, pero por desgracia su figura siempre se vio eclipsada por otros destacados militares de su época y que también hicieron frente a Napoleón Bonaparte, como por ejemplo su propio primo, el archiduque Carlos. Este príncipe es un personaje bastante olvidado de la historia, pese a que en su día logró realizar importantes hazañas bélicas contra los franceses. Incluso durante las desastrosas campañas militares que llevaron a cabo los austriacos durante las guerras de coalición, Fernando Carlos logró cosechar tímidas victorias militares, obteniendo así el reconocimiento de sus superiores y de la corona imperial, siendo reconocido por aquel entonces como uno de los mejores militares de su tiempo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Fernando Carlos de Austria Este. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros destacados militares que en su día hicieron frente a Napoleón Bonaparte, pero que por desgracia han ido cayendo en el olvido con el paso del tiempo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!